Me llamo Elisa Prone, soy italiana, estudié Derecho en Italia, pero hace 3 años hice aquí el Erasmus, entonces empecé como a conocer un poco Alicante, la Universidad de Alicante. Y el 5.º año pedí una beca de investigación siempre de la Universidad Italiana, pero la hice en Alicante, de Derecho Internacional, o sea, ámbito completamente diferente de recursos humanos. Y al final entendí que el derecho me gustaba, porque trabajé como en bufetes legales y todo, pero no era lo mío trabajar como abogada. Entonces empecé a ver, me gustaban mucho las personas, me gustaba derecho laboral y entendí que podría ser que recursos humanos era una buena opción para mejorar y como también ámbito profesional donde desarrollarme profesionalmente. Acabé ayer mis prácticas en Gaviota Simbach. Me encontré súper bien con el director de recursos humanos, que también profesor del máster. Hice un proyecto también con la sucursal italiana, porque ellos tienen una empresa internacional, entonces tenían la necesidad de hacer una uniformación de la política de recursos humanos en todas las sucursales. Aprovecharon del hecho que soy italiana, que conozco derecho laboral italiano y todo, para dar un empujón a recursos humanos en Italia. Y de hecho la práctica la hice en Saks, pero fuimos ya 3 veces en Italia, donde estuve allí 3 o 4 días en la sucursal para trabajar con el personal y intentar como dar un poco más un empujón, hacer el análisis de los puestos, análisis de la necesidad de la formación, ver un poquito más cómo modificar los contratos para que la producción sea idónea. Estuve 3 meses, pero en estos 3 meses dejo de hacer las prácticas porque tuve una oferta de trabajo. Entonces, el lunes empezaré en otra empresa. Rubén también me hizo como una carta de recomendación, habló él mismo con el director general. Y también seguiré haciendo mi tutor por el proyecto del máster, porque quiero que esté a mi lado en estos primeros 6 meses, ya que estaré sola en la nueva empresa. El tiempo pasó súper rápido, y también hay un dicho que cuando el tiempo pasa súper rápido significa que te lo estás pasando bien. Empecé con muchas dudas, porque sobre todo mi familia presionaba mucho a que hiciera el máster de abogacía, entonces estaba como un poquito... Voy a no ser abogado, voy a ser recursos humanos, pero puede ser que no me guste y en realidad si ahora miro atrás hice la elección correcta y la haría otra vez si estuviera en este sentido. Fue muy práctico también el máster, que lo que me faltaba después de 5 años de carrera, donde era derecho, libros, tomos, repetir y ya está. En el máster había teoría, pero al mismo tiempo cosas prácticas que en la empresa, en realidad haciendo práctica, me sirvieron mucho. Los profesores, lo que me gustó que son todos directores de recursos humanos, entonces son personas que tienen mucha experiencia en el ámbito práctico y sobre todo saben de la realidad de la Comunidad Valenciana y también internacional. Entonces se puede crear un networking entre estudiantes y profesores, y todos los profesores estuvieron dispuestos también, una vez finalizado el máster, a apoyarnos, nos dejaron el correo y la parte teórica también que tenemos online. Son profesores que sí, pueden ser directores, sí, pero son más académicos, entonces también es una mezcla, profesionales académicos y directores de recursos humanos. Un máster para mí no tradicional. Muchos másteres son muy tradicionales, hay las asignaturas, tienes que estudiar, que no, esto aquí no, y sobre todo confianza, porque se creó un clima de confianza entre los compañeros, entre los profesores, y yo viniendo de otra cultura completamente diferente. Yo este contacto con los profesores que creé aquí nunca lo había tenido. Espectacular en el sentido que siempre oscuráis todos los pequeños detalles, entonces intenté siempre sorprendernos con pequeñas cosas y al mismo tiempo pero de apoyarnos para encontrar prácticas, José Luis más en la parte académica y vosotros dos como las mentes que van creando nuevas ideas e intentando siempre mejorar.